primero que nada, agradecer a las y los invitados que hoy día nos van a entregar, digamos, todo lo que tiene que ver con los conocimientos sobre el tema de la ley, la rabia y todo eso tiene que estar presente hoy día, ¿no? Igual darle la bienvenida a las y los socios y socias y decirle que estamos, bueno, y darle la bienvenida, bueno, entre las cosas que estamos haciendo, hemos hecho estos últimos 2 semanas, 3 semanas, primero le pedimos a Marcos Colbún que sea parte de nuestra colectiva, equipo colectivo de la directiva, y sobre todo bueno, va a estar a cargo del tema de las comunicaciones, Marco. Entonces, bienvenido Marco a nuestro equipo y apoyando todo ese tema. Y nosotros estamos iniciando hoy día un ciclo de conversatorios. Les contamos a ustedes, a las personas que hoy día nos van a entregar los conocimientos sobre este tema, ¿no? Estamos empezando un ciclo de conversatorio que tiene que ver con los contextos actuales. Y así estamos, por lo mismo, hoy día invitando a las y los socios a que puedan empezar a entregar ideas o temas para los próximos conversatorios. El que viene ahora es sobre la constituyente y ya está organizado por Ana María Vera, que es nuestra futura constituyente en Temuco, en la zona de Temuco, ¿no? Del Gualmaco. Entonces, ella va a ser otro conversatorio que vamos a tener con ella. Yo creo que ya está la fecha, parece, Cristian, no, todavía no está, parece. Sí, el sábado, sábado 7. No. Ah, el sábado, sí. Y bueno, invitamos a Gonzalo, tú bienvenido con algún tema, cualquiera de los que estamos acá podemos hacer propuestas de temas para iniciar estos conversatorios que son indudablemente, tienen que ver con todo el tema de activar diálogos y sobre todo ver todo el tema de las incidencias políticas que están ocurriendo hoy día en las que nosotros tenemos y nosotras tenemos que tener voz, ¿ya? Y empezar ya a hacer lo que hemos estado haciendo este último tiempo, denuncia o lo que sea, digamos, en términos de participar activamente en todas las incidencias políticas que hoy día están ocurriendo, y que hay mucho, y que tenemos que participar desde ahí. Eso, y bienvenida entonces, y bienvenida a todos, y agradecemos un montón a las y los participantes hoy día que nos van a entregar sus conocimientos sobre esta temática. Cristian. Ya pues, muchas gracias María Angélica, y bueno, y como para partir, la idea es que quisimos hoy día pensar en que tenemos una pésima ley de salud mental, después de casi, por lo menos desde mi perspectiva, casi 20 años esperando que por fin apareciera una ley de salud mental que se hiciera patente, en que se hablara de la salud mental y no de la protección de los servicios ni de la psiquiatría. Y para esto yo hoy invité a 4 personas que a mí me da la impresión de que nos pueden ayudar como a entender un poquito qué es lo que ha estado ocurriendo. Invité a Francisca Figueroa, ella es abogada y ella compartimos mesa en la mesa de Derechos Humanos y Salud Mental, y ella quiero que haga como una pequeña introducción con respecto al panorama general que hay de la ley, en qué estamos y por qué se quedó, digamos, en el espacio que se quedó. Ninguno va a traer una presentación con PowerPoint ni nada, sino que la idea es que sea una conversación, ¿ya? Luego le voy a pedir a Dariel, que él pertenece a un grupo que se llama la Revolución de los Afectos. En este minuto también, además, él lidera el movimiento de defensa de la salud mental, ¿ya? Que partió como una mesa de derechos humanos y salud mental en la región de Valparaíso, y él también, la idea es que desde ahí nos dé su visión con respecto a cómo muchas de las personas con las cuales él ha estado en este último tiempo trabajando, y desde su propia perspectiva, generar un movimiento de salud mental, ¿ya? También invité a Paola Sala, que después ella también va a dar su testimonio vivido, ¿ya? De lo que ha sido ser una usuaria de la red de salud y de la red de salud mental en este país, en términos sobre todo de la hegemonía del modelo biomédico, y cómo ella vivió todo lo que significa también el estigma en los procesos de inclusión laboral, y hoy día eso cómo se asocia a lo que va a explicar la Fran y lo que va a explicar el Dariel. Y finalmente voy a dejar a Martín Pinuer, que él es un compañero que también, si bien nosotros llamamos sobrevivientes de la mala psiquiatría a los compañeros que lo han pasado mal con los psiquiatras, ¿ya? Porque también es sobrevivientes de la buena psiquiatría, el Martín ha pasado por los dos lados, por la buena psiquiatría y por la mala psiquiatría, ¿ah?
ha estado hospitalizado 3 veces también en hospitales psiquiátricos, y eso yo creo que da pie para poder entender, y desde su perspectiva, el cómo significa y el cómo se puede tratar una patología que cuando de alguna otra manera genera brotes psicóticos y genera un montón de dificultades, y se pueden también tratar desde un modelo de salud mental comunitario. Entonces, en esas 4 conversaciones, la idea es que cada uno de ellos, bueno, no pensamos en tiempo, a los chiquillos yo no les dije tiempo, pero yo creo que no más de 10 minutos, yo creo que en esto, porque vamos a hacer una conversación que no va a durar más de 1 hora también en total. Entonces, a ellos les pedí que vinieran, que probablemente no es lo mismo que lo diga yo, o que lo digamos alguno de nosotros, sino que más bien desde aquellos que tengo la impresión de que tienen experticia en cada uno de sus saberes. Así que, Fran, te pediría por favor que abriera el conversatorio. Muchas gracias, Cristian, por la invitación. Estoy contenta de estar compartiendo en este espacio con ustedes sobre este tema. Este es un tema al que yo le vengo haciendo seguimiento hace ya bastantes años. Desde el 2017 empecé de pura inquietud personal a meterme en el tema de ¿y qué está pasando con la famosa ley de salud mental? Y empecé a buscar información. El 2018 hicimos un trabajo con personas de la sociedad civil, no eran organizaciones propiamente tal, eran personas activistas, personas que habían estado vinculadas a lo que en su momento era el Conversatorio de Derechos Humanos, o sea, el Observatorio de Derechos Humanos de Personas con Discapacidad Mental, algunas personas que venían de ahí, Marcela Benavides, hicimos una primera revisión ya el año 2018 de en qué estaba esta famosa ley, hicimos algunas observaciones que también ahí de busquilla y de inquietud personal buscamos unos contactos de cómo hacer llegar estas observaciones al Congreso. Algunas de esas observaciones las atendieron y significaron algunos pequeños cambios en el texto de la ley, pero la verdad es que desde esa época hasta ahora, que ya estuve trabajando junto con las organizaciones de la sociedad civil en la revisión del proyecto de ley, ya desde el lugar en el que trabajo, que es el Instituto de Derechos Humanos. Desde ese tiempo hasta ahora he podido darme cuenta de algo muy claro, y es que todo este proceso de formación de esta ley ha sido muy hermético, no ha tenido participación de la sociedad civil en sentido amplio, menos ha tenido participación las organizaciones que podríamos decir de base de personas con discapacidad psicosocial. Han habido algunas, en el fondo, algunas intervenciones, pero siempre han sido de un corte muy académico y también muy enfocado en lo que es una visión sanitaria de la salud mental. ¿Ya? Por lo tanto, ha sido un proceso muy hermético y se los digo porque yo que soy abogada y todo eso, para mí ha sido difícil poder entender cómo es que esto se ha ido gestando y poder entender cómo puede uno como ciudadano o ciudadana participar de estos procesos de formación de la ley. Ahí yo veo que esto es una brecha estructural, ¿ya? De que la ciudadanía en nuestro país no sabemos no sabemos qué está pasando en el Congreso, no sabemos cómo incidir, no sabemos cómo entrar ahí. Pero en este caso de este proyecto de ley en concreto, esta brecha en el fondo no justifica la inactividad, ¿verdad? Y la falta de medidas que se debieron haber adoptado para garantizar la participación. Porque este es un proyecto de ley que afecta directamente a las personas con discapacidad psicosocial y también a las personas con discapacidad intelectual, que sabemos viven vidas muy psiquiatrizadas también. Entonces, a ese grupo de personas en particular, el Estado de Chile tiene la obligación de hacer consultas con carácter vinculante en los temas que le afectan, y este proyecto de ley sin duda alguna le afecta directamente en sus vidas. Por lo tanto, hay una brecha estructural de participación que en este caso concreto, además, se agrava porque durante la tramitación del proyecto no se adoptaron medidas para convocar a estas organizaciones de la sociedad civil o convocar a personas que en el fondo se ven implicadas directamente en las consecuencias de este proyecto de ley. Eso como un primer tema. Como otro tema grande que me imagino que ya lo saben, es que es una ley que no cuenta con ningún presupuesto para efecto de su implementación. Ya, por lo tanto, es un proyecto de ley que quienes lo hemos estado siguiendo y quienes lo estamos estudiando tenemos la sospecha de que se quede en el ámbito de lo declarativo. Ya, si ustedes leen el proyecto de ley,
en varios apartados del texto se habla de derechos humanos, en algunos de los artículos incluso se utiliza un lenguaje que se aproxima al lenguaje de la convención y se pretenden hacer algunos cambios, pero en concreto es un proyecto de ley que no tiene financiamiento y por lo tanto, al igual como ha sucedido con otras leyes, es posible o es el riesgo presente de que esto quede solamente en el ámbito de las buenas declaraciones de intenciones y no cambien significativamente la vida de las personas que se atienden en los servicios de salud mental. Entonces, dicho eso como marco general, me gustaría comentarles algunas cosas que significan avance en el proyecto y también las cosas que significan brechas que se mantienen. ¿Ya? En cuanto a las novedades, podríamos decir, de este proyecto de ley, bueno, tal como les digo, se amplía lo que es el catálogo de derechos que actualmente se reconoce en la legislación de salud, ya que hoy día todo lo que es atención en dispositivos de salud mental se en el fondo regula a través de la Ley de Derechos y Deberes del Paciente y a través del Reglamento 570 de internación en dispositivos psiquiátricos, y también a través de toda esta reglamentación administrativa, ¿verdad?, decretos, normas técnicas, toda esta reglamentación interna de nivel administrativo sanitario que regula en el fondo cómo se relacionan los servicios con las personas que atienden. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, esta ley amplía el reconocimiento de derechos desde lo que ya hay, que es bastante limitado, y incorpora algunas novedades, como por ejemplo, la gran novedad yo creo de esta ley es el tema del control judicial de las internaciones involuntarias, ya que establece, hoy día no sé si ustedes saben, pero las internaciones no cuentan con garantías procesales, la persona no cuenta con derecho a defensa, la persona no puede apelar de la resolución de internación administrativa, esto se resuelve directamente por quien es juez y parte, podríamos decir, el órgano sanitario que define que la persona hay que internarla, bueno, es el mismo órgano sanitario el que también autoriza que la internación se lleve a cabo. Por lo tanto, no hay un resguardo básico de la libertad de la persona respecto de esta decisión de internar, ¿ya? Entonces, ahí se incorpora una novedad en este proyecto de ley que en el fondo viene a introducir lo que se le llama el control judicial de estas internaciones. Esta regulación del control judicial está muy cuestionada hoy día también, que es como la gran novedad del proyecto de ley. A quienes estamos estudiando el tema nos deja bastantes dudas de si efectivamente va a funcionar, porque, y bueno, ahí están las observaciones que la propia Corte Suprema hizo al proyecto de ley, que la regulación es bastante deficiente, ¿ya? Hay muchas cosas que no quedan claras en concreto y efectivamente cómo van a tener que operar para que efectivamente se lleve a cabo un control estricto de las internaciones por parte de los tribunales de familia, que son el órgano jurisdiccional que va a estar encargado de hacer estos controles. ¿Ya? Entonces ahí es una innovación dentro de lo que ya hay y que trae este proyecto de ley, pero a su vez también es una limitación. En este mismo sentido, por ejemplo, hay algunas normas que son interesantes, como por ejemplo hay una norma que prohíbe la hospitalización por motivos sociales, ¿ya? Hoy día un gran problema que están teniendo los hospitales psiquiátricos, y a lo mejor muchos de ustedes ya lo sabrán, es que hay muchas personas que están institucionalizadas por motivos sociales, y son precisamente los tribunales de justicia y los tribunales de familia en concreto los que decretan estas internaciones psiquiátricas a falta de, en el fondo, redes de apoyo comunitario, ¿verdad?, para efectos de que la persona pueda vivir de forma independiente. Eso yo lo sé muy de cerca aquí en el mismo Hospital Horvitz, que es con quienes nos toca dialogar desde el lugar en el que trabajo, siempre nos refieren a esta situación. Queremos dar de alta a todas estas personas, son personas que no están con una situación, una condición clínica que requiere internación y están aquí porque los tribunales han decretado que tienen que estar acá, a falta de otro lugar donde vivir. Entonces, el proyecto de ley establece una prohibición de internar por motivos sociales, pero a su vez no establece ninguna norma que obligue al propio Estado a establecer o a generar las coordinaciones interinstitucionales para efectos de que esto pueda llevarse a cabo.
porque sabemos que los problemas de habitabilidad, de falta de trabajo, de falta de red de apoyo que tienen las personas institucionalizadas, no son problemas que vaya a resolver un hospital o un dispositivo en concreto, sino que es algo macro, algo que tiene que ver con las políticas sociales, ¿verdad? Con las políticas de inclusión de personas con discapacidad. Entonces, por eso les digo que esta ley es interesante porque genera estos avances, pero a la vez no queda claro en concreto cómo se van a hacer efectivos. En materia de consentimiento libre e informado, tercer ejemplo, la ley establece que tiene que garantizarse el consentimiento libre e informado, e incluso establece algunos mecanismos para intentar resguardar la voluntad y las preferencias de la persona al momento de recibir o tomar decisiones respecto de algún tratamiento o intervención médica. Y se establece en la ley, por ejemplo, que se deben utilizar planes de declaración anticipada, programas de intervención en casos de crisis que pueda tener la persona en el futuro, ¿verdad? Apoyos para la toma de decisiones, pero no queda claro en concreto en qué momento se van a implementar, cuándo, en qué van a consistir los apoyos, quiénes van a garantizar esos apoyos. Entonces, esa es una situación muy recurrente en todo el texto de la ley, que se declaran avances, pero no queda claro cómo se van a implementar y en qué van a consistir. Eso en cuanto a lo que podríamos considerar los avances. Y en cuanto a las brechas o a las limitaciones que este proyecto tiene, la verdad es que son muchas y vienen a reproducir las barreras para el ejercicio de derechos que ya han sido observadas, documentadas respecto del Estado de Chile. O sea, se mantiene la posibilidad de generar internaciones y tratamientos coercitivos, se mantienen las prácticas manicomiales, ¿verdad? Por excelencia. Por ejemplo, el proyecto de ley no se hace cargo del tema de las terapias electroconvulsivas. Lo que sí establece como limitación es que no se pueden realizar tratamientos irreversibles sin consentimiento, ¿ya? Y ahí el proyecto de ley establece que no se pueden realizar más esterilizaciones y más psicocirugías sin consentimiento, y sobre ese mismo tema uno dice, claro, es un avance de lo que ya hay, pero a la vez esto es como un mínimo civilizatorio exigible al día de hoy, que a una persona no le puedan hacer un procedimiento de esas características sin su consentimiento. Entonces, bueno, mantiene esas brechas que ya están y han habido grandes temas que tienen que ver con la problematización del modelo mismo de atención de salud mental, ¿verdad? Que es sanitario y que está enfocado, tal como decía Cristian, en lo que es la gestión de los dispositivos sin problematizar en el fondo el modelo que se aplica, ¿verdad? En el mismo. Y eso queda muy claro en que quedó totalmente fuera de discusión de este proyecto de ley, un tema que en las legislaciones del Cono Sur comparada ya fue resuelto, y es el tema del cierre de los hospitales psiquiátricos. Acá en la región tenemos países como por ejemplo Argentina y Uruguay, que ya establecieron una fecha de cierre de instituciones manicomiales, si bien están con en el fondo todas las dificultades en términos de políticas públicas y políticas sociales para implementar esa fecha de cierre y poder garantizarla. Por lo menos como país ya se abrió esa discusión y ya se tomó una decisión de que estos lugares de encierro y de coerción tienen que ser cerrados, y el acompañamiento de los procesos de recuperación de las personas debiera estar, ¿verdad? Debiera ser parte de la propia red de atención en comunidad. Ese tema central desde mi perspectiva, que viene a reproducir y a mantener vigente en nuestro país este modelo hospitalocéntrico, ¿verdad? Se mantiene en el proyecto de ley y no fue ni siquiera se abrió debate sobre eso, es como un tema tabú. Entonces, eso como una aproximación general. No sé si tienen algún tema en particular que quieran que les comente. Hay un panorama general como en qué va el proceso de la ley. Y la idea es que ahora vamos a escuchar al Dariel para que alcancemos también a conversar entre nosotros. Dariel, te doy la palabra, por favor. Gracias. Viviana tiene la mano levantada. ¿Quiere hablar ahora o al final? Sí, una duda. La verdad es que no he tenido tiempo para leer la ley, así que
en verdad estoy como recién incorporándome. Una consulta. Bueno, Argentina, por ejemplo, ha visto hace ya como una década aproximadamente el tema de la interdicción, pero transitoria. Ya en Chile la interdicción es una figura jurídica que es de carácter como hasta la muerte en el fondo, como se declara interdicta la persona, supongamos 30 años, y el uso de sus bienes corresponde a los familiares o a los cuidadores directos hasta que fallece, ¿ya? Entendiendo que también los temas de salud mental muchas veces cuando son bien manejados por el contexto, por un buen equipo psicosocial y por otro tipo de apoyos, no es crónico, ¿ya? Hoy en día se entiende que la esquizofrenia y otras patologías de salud mental ya no son crónicas, si es que son bien manejadas a tiempo. Entonces, esta figura legal como que iría como a destiempo de la ciencia, ¿cierto? Y quiero saber si es que la ley de salud mental aborda algo al respecto, como para acercarse como a lo que está haciendo Argentina, por ejemplo, que... Mira, ya. la ley lo que hace es reproducir la idea de los representantes legales. Hay varios artículos donde se mantiene la figura de los representantes legales y de los tutores y de los curadores de las personas interdictas, y esto es contrario directamente al proyecto de ley sobre capacidad jurídica que se está discutiendo hoy día y que en el Congreso, y que tiende a precisamente eliminar estas figuras que tú dices de sustitución de la voluntad de las personas. Entonces, sí, la ley lo reproduce, no genera ningún cambio significativo en ese sentido. Bueno, tomo la palabra. Cristian, ¿tomo la palabra o respondemos que Fran responde la otra pregunta? Al final nomás, Dariel, dale nomás. ¿Sí? Pa' que Entonces, para ser breve, te pido, Cristian, que me avises como un minuto antes para simplificar en una pregunta antes de terminar. Dale. ¿Vale? Bueno, mi nombre es Dariel, les comento un poco desde qué lugar les hablo. Soy educador, me reconozco como educador popular en salud mental. Si bien comencé estudiando psicología, me fui a Argentina a buscar otras metodologías más participativas en la promoción del cuidado de nuestra salud mental. En ese momento buscando métodos para contribuir a la autogestión de nuestra salud mental desde el cuidado mutuo y la construcción colectiva. Ahí es donde transicioné pasé por espacios como el Frente de Artistas del Borda, donde ahí aprendí y reconocí el valor del arte dentro de los procesos de desmanicomialización. Aprendí esa palabra que, así de difícil de pronunciar, es muy también complejo de materializar, sin embargo asumo ese desafío y desde ese lugar me posiciono. Entonces, desde ahí es que trabajo con metodologías grupales, principalmente el teatro del oprimido, ha sido una herramienta de promoción del cuidado y de la autonomía, en contextos psiquiátricos, con trabajadores, pero principalmente con usuarios y usuarias internos, en el Hospital Borda, en principio, en Buenos Aires. Sin embargo, he tenido la oportunidad de recorrer otros espacios en Latinoamérica en este mismo sentido, de aprender nuevas metodologías y de multiplicar también la diversa experiencia. Desde ese lugar es que vuelvo a Chile el año pasado. Yo me encontraba en Brasil trabajando en el movimiento Sin Teto da Bahía, trabajando en las ocupaciones, las comunidades del buen vivir, donde yo estaba a cargo coordinando el cuidado de la salud mental del movimiento. Teníamos un espacio de agentes populares en salud mental, donde la idea era generar este espacio donde dentro de la comunidad hubiesen personas que tuviesen herramientas para acompañar las crisis y para poder accionar frente a una situación de crisis en relación a los dispositivos y redes disponibles. Y desde aquí vuelvo el año pasado, a propósito de que el 1 de enero le disparan a mi mejor amigo, Matías Orellana, hoy día sobreviviente del terrorismo de Estado, quien le quitaron su ojo derecho, fue Carabineros de Chile. Desde ahí es que decido quedarme y me sumo a la lucha territorial por los derechos humanos y a contribuir desde esta perspectiva de experiencia de salud mental comunitaria. ¿Sí? Desde ese lugar es que quería compartir algunas experiencias, problematizar y terminar con algunas preguntas y desafíos para contribuir a la discusión. Hoy día estoy en Viña del Mar, donde desde los cerros levantamos una organización comunitaria que es la Revolución de los Afectos.
que nos encargamos de, entre vecinos y vecinas, de promover el cuidado de nuestra salud mental desde la comunidad. Estrategias diversas, virtuales principalmente, tuvimos conversatorios, procurando articular con organizaciones, con otras perspectivas, donde los vecinos y vecinas tuviesen la voz, y donde también pudiésemos encontrar estrategias de cuidado. ¿Sí? Esta palabra es y ha sido clave, y se ve también, se nota su ausencia en esta ley. Estoy contextualizando para ir a lo concreto en torno a la ley, ¿sí? Entonces, desde la revolución de los afectos, estamos articulando con el CESFAM, estamos levantando círculos de escucha como dispositivo de cuidado virtual, y desde ahí nos sumamos o levantamos también la Mesa de Salud Mental y Derechos Humanos de la Quinta Región, la cual convoca a diversas organizaciones sociales y personas usuarias. Hay una diversidad bien grande, están líderes con 1000 capacidades, Simunidis, hay una diversidad de organizaciones y venimos ya hace un año aproximadamente organizándonos. A propósito del impulso que nos da la Mesa Metropolitana, donde pertenece Fran, que lo mencionaba, nosotros también nos organizamos para estar también en comunicación, ¿sí? Desde ahí es que nos pilla esta crisis donde le dan urgencia al proyecto de ley que llevaba 5 años dormido en el Congreso, y pasa rápidamente por las votaciones y el 16 de marzo se aprueba. Y ahí ingresa al Tribunal Constitucional y el 26, no recuerdo bien la fecha, le dan el visto bueno y quedamos en esta situación de que está a punto de promulgarse la ley, una ley de salud mental. Empieza como, ¿qué es esta ley? ¿No? Entonces desde ahí es que convocamos a un movimiento para poder articularnos a nivel nacional en defensa de nuestra salud mental. Y esto busca articular, confluir entre la diversidad de sectores en el territorio, que podamos confluir en defensa, primero para evitar esta ley y para construir las alternativas. Y ese proceso también nos disponemos a que sean los y las expertas por experiencia, usuarios, usuarias, personas con discapacidad, quienes puedan tener un rol activo dentro de la organización, la propuesta de elección, pensando en la incidencia política como una necesidad urgente. Reconociendo, Fran ya habló bastante de lo injusto que fue este proceso. El artículo 29 de la Convención de Protección de Personas con Discapacidad ha sido vulnerada en todo este proceso. Se abre el diálogo, pero no se refleja en la acción, ¿sí? Entonces, hoy día nos encontramos un poco en esa realidad, donde nos juntamos cada martes a las 7, donde está el colegio de psicólogos, donde hay distintos sectores familiares, Corfausam, hay compañeros y compañeras desde el autismo, hay distintas banderas de lucha que estamos articulando con una perspectiva territorial, diversa, ¿sí? Inclusiva e intersectorial. En ese sentido, voy a comentar algunos puntos. La Fran ya mencionó como varios aspectos injustos que consideramos de esta ley. Quisiera destacar, bueno, aprovechando la pregunta de la capacidad jurídica, ¿sí? Y cómo es que hay otra ley que también está por ahí pendiente, y cómo es que hoy día con esta ley se va a seguir permitiendo la vulneración sistemática de derechos en nombre de una interdicción, ¿no? Cómo es que la interdicción significa más una muerte civil que la promoción de la autonomía. Entonces quería destacar lo polémico que es que sean los juzgados de familia los que estén hoy día a cargo, ya que no poseen una capacitación ni técnica ni sensible, no una formación técnica ni sensible para acompañar los procesos y las problemáticas de salud mental. Para ser bien concreto, hoy día, si una persona con trastorno límite de la personalidad, con ese diagnóstico, inmediatamente corre el riesgo de perder a sus hijos, a sus hijas, por tener este diagnóstico, ya que los jueces, las juezas, hoy están actuando a propósito de los imaginarios y no de una formación con perspectiva de derechos humanos. Esto lo digo a partir de la experiencia en la Quinta Región. Trabajamos con una compañera que es Lisette Tricot, por ejemplo, que cumple un rol de acompañamiento en justicia, y es cotidiana esta vulneración de derechos, particularmente con este diagnóstico, pero es múltiple también la actual, ¿no? Entonces, quiero hacer esto la pregunta era si la ley es una amenaza o una oportunidad, no recuerdo cómo era el título.
yo creo hoy día ahora enfocarme un poco más en la oportunidad. ¿Cómo es que esta crisis también es una oportunidad para generar alternativas? ¿Sí? Pero para esto, visualizar que esta ley entonces no habla de infancia, ¿sí? No va a promover una perspectiva distinta en cuanto a la protección de derechos ni promoción de la infancia. Tampoco hay una perspectiva de género. Tampoco habla ni de prevención ni de promoción, ¿sí? Solo el plan. Sin embargo, en la ley no se habla ni de promoción ni de prevención de salud, cosa que es grave. Tampoco se abordan los consumos problemáticos, mucho menos se habla de reducción de daños. Tampoco hay un órgano de revisión de la ley o un dispositivo que pueda fiscalizar efectivamente que esta ley promueva los derechos y no sea una justificación para seguir vulnerándola. Por lo tanto, es un desafío que invito a que también lo vamos a asumir como propio. No tenemos un dispositivo hoy día. La Comisión de Protección para las Personas con Enfermedad Mental no es resolutiva, no tiene un poder fáctico hoy para incidir frente a las vulneraciones de derechos. El Instituto Nacional de Derechos Humanos tiene una esfera por la cual aportar, pero la sociedad civil no tiene un organismo concreto. ¿Qué necesitamos? Una pregunta que espero que también podamos apropiarla para ir proponiendo. Un observatorio de derechos humanos y salud mental, un órgano de revisión de la ley, la iniciativa, el desafío es compartido. Y bueno, otro punto para destacar por último es, se habla de consentimiento libre e informado. Se habla de autonomía en algún momento de la ley, pero no hay mecanismos concretos. No se promueve la autonomía desde esta ley. Yo me pregunto, ¿cómo es que una persona usuaria que se va a enfrentar a que un psiquiatra o un psicólogo o una psicóloga le recomiende que se ligue las trompas para no tener más hijos porque es un peligro para sí misma o para su futuro hijo? Ella puede firmar un consentimiento libre e informado, pero ahí se está reconociendo la relación de poder que existe entre ellos y ellas. Hay un dispositivo que acompañe para que cuestione al menos las relaciones de poder que están habiendo hoy en los dispositivos con las personas usuarias. Entonces, es complejo hablar de consentimiento libre e informado cuando no hay un antecedente fáctico, como también cuando no se genera un espacio de promoción de la autonomía. No se está empoderando la decisión, no se está dando herramientas a las personas, sino que se le está dando la oportunidad de seguir oprimiendo, pero justificando con esta ley, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las alternativas? Esta oportunidad, ¿cuáles son las alternativas al modelo? Es fundamental reconocer que podemos organizarnos desde la sociedad civil, ¿sí? Para incidir en el proceso. Por eso es fundamental que el movimiento sea un paraguas de la diversidad de organizaciones y de sectores, ¿sí? Que podamos confluir desde nuestras diferencias, pero con un objetivo en común. Hoy día estamos en defensa de nuestra salud mental porque está siendo amenazada y legalmente, ¿sí? Y que los dispositivos hoy día no están teniendo ninguna instrucción de cuestionarse siquiera el modelo que se está planteando. No hay una promoción del cuidado, no hay cuidado mutuo, tampoco se habla de lo comunitario. La interdisciplinariedad, sabemos que hoy es un desafío complejo, que esta ley tampoco venía a problematizar el cómo. Entonces, la petición y la provocación al grupo es un poco que podamos generar un espacio. ¿De qué manera es que podemos confluir desde la diversidad sectorial para poder hoy día incidir? ¿En qué momento estamos? Esperando a que se publique la ley en el diario oficial. Se supone que ya la firmó Piñera. Ayer se supone que la firmó. Se va a publicar. Hoy, el lunes, se va a publicar. Ahí van a correr 60 días donde vamos a poder reglamentar. En ese sentido, el gobierno no quiere a la sociedad civil en ese proceso. Le pregunté a una de las personas a cargo y desvió la pregunta. Ellos tienen como no, ese proceso de reglamentación, un proceso técnico, como bajándole el perfil. Lo que necesitamos hoy es incidir y ser parte de la discusión. Vamos a enviar una carta desde el movimiento, una carta al ministro París y a Cintia, que hoy día es la que está a cargo de salud mental, para que desde la sociedad civil podamos participar de una mesa de trabajo conjunta intersectorial para el proceso de reglamentación de esta ley. ¿Sí? Por eso es importante que podamos estar en esa sintonía para participar y contribuir desde esa diversidad y darnos las discusiones que tenemos que darnos, ¿sí? Eso es ya.
Entonces vamos a iniciar ese proceso, la carta la está construyendo Corfausam, la vamos a modificar entre todos. La idea es que esta semana, lunes, martes y miércoles, podamos tener la adherencia, los logos y todo el show, generar un impacto comunicacional para poder, entre todos y todas, incidir en ese proceso, porque no nos quieren dentro. ¿Ya? Eso por un lado. Y por otro, como para ir terminando quizás, la necesidad de generar, de aprender de las experiencias ya existentes en cuanto a dispositivos de cuidado hoy, ¿sí? Más allá de lo asistencial. Hoy existen los grupos de apoyo mutuo, hoy existen otros grupos y espacios colectivos que también aportan como dispositivos de cuidado, y estamos en el desafío de poder generar nuevos dispositivos de cuidado con esta coyuntura también pandémica virtual. Entonces les invito a que podamos buscar y socializar esos dispositivos que vamos encontrando y esas metodologías, ¿sí? Les comparto los círculos de escucha desde la terapia comunitaria integrativa como un método y una alternativa concreta, reconocida por el sistema de salud, y que hoy día están rodando cada miércoles a las 7:30 y los jueves a las 7:30 también, ¿sí? Eso por un lado. Y por último quería hacerle una pregunta, ¿sí? Terminar la presentación con una pregunta sobre cuál es el rol pedagógico de la psicología comunitaria en este proceso, en este momento de crisis. Pensando en la necesidad de aprender nuevas alternativas al modelo, de aprender nuevos modos de cuidado y de aprender otras maneras de dialogar entre la comunidad, con la institucionalidad y entre las organizaciones de la sociedad civil. ¿Cuál es el rol pedagógico de la psicología comunitaria en estos tiempos de crisis? Gracias. Ya pues, muchas gracias, Dariel. Claramente nos enfrenta a la tensión que eso significa, así que a mí me parece de muy buena solvencia esa pregunta, que tenemos que ir respondiéndonos todos los que trabajamos y todos los que creemos en la psicología comunitaria. Yo quiero ahora presentar a mis dos compañeros, Paola y Martín, un poquito también pensando en lo que significa en lo que plantea el Dariel. ¿Qué es lo que le pasa a los usuarios? ¿Ah? ¿Qué les pasa con los estigmas? ¿Qué les pasa con los programas de salud mental? ¿Qué les pasa con conocer programas de salud mental que los excluyen? ¿Qué les pasa con conocer programas de salud mental que están centrados en el fármaco? ¿Qué les pasa con conocer programas de salud mental que están centrados en ellos mismos? En lo inclusivo y en la posibilidad de poder hacer, de alguna u otra manera, una interacción y diálogos que vayan más allá de la sintomatología con la que siempre lo han tratado. Así que por eso quiero ahora dejar la palabra a la Paola y luego al Martín, y para que luego, veamos si acaso esto puede tener una reflexión que nos permita después, más adelante, nosotros como sociedad chilena de psicología comunitaria, sumarnos a lo que nos plantea el Dariel y a lo que nos ha comentado también la Francisca. Paola, parte tú. Hola a todos, buenas tardes. Yo soy la Paola Salas, pero la Pau. Yo soy ex usuaria de los servicios de salud mental. Se me quebró un poquito la voz, yo estaba más preparada, pero luego de escuchar a Francisca, luego de escuchar a Dariel, como que se me revivieron montones de situaciones y cosas que me tocó vivir, y de verdad que me impacta escucharlo, me impacta haberlo vivido, y me impacta que se perpetúe con una ley y que de verdad me da mucho susto. No solo para mí, sino que para los futuros, los que vienen, los que lamentablemente van a pasar por estos procesos. Les cuento que yo pasé por ambos sistemas, por el sistema biomédico que todos los usuarios pasamos, y por el comunitario. Y por lo que yo les decía, lo que me emociona, yo soy mamá. Mi diagnóstico es bipolar. Me diagnosticaron en el año 2009, cuando comenzaron mis crisis más profundas. Yo en ese proceso de esas crisis profundas, cuando ya empezó a quebrárseme la vida, yo consumía junto a mi pareja de alcohol, drogas, y a su vez yo tenía este tema psiquiátrico no tratado desde la infancia. Tuve una primera hija, tengo dos, y tuvimos problemas con este consumo, con esta pareja, que nos llevó a tribunales. En ese tiempo, mi mamá, queriendo ayudar e interceder y tratar de dar una solución y proteger a esta nieta, finalmente a mí me quitaron a mi hija.
Me quitaron a mi hija a mí, se la entregaron a su papá que tenía el mismo consumo, pero me la quitaron a mí. Y me mandaron a hacer terapia y test de drogas y alcohol todas las semanas, cumplir un tiempo hasta devolvérmela. Entonces yo pensaba y decía, si en ese tiempo hubiese sido esta mamá que tenía en ese tiempo y esa Paola que era yo de ese tiempo, mi mamá no hubiera tenido más remedio que recurrir a la interdicción y yo hubiese quedado sin ningún poder ni sobre mí, ni sobre mi hija, ni sobre mi vida, nada. O sea, por un lado soy afortunada de que no existía esta ley que ya se va a promulgar. O sea, ¿ya se promulgó? No. Algo entendí que ya estaba firmada, pero aún no está promulgada. Suerte que no me sucedió en ese momento. Pero posterior a eso, siempre fue la discriminación hacia la mujer, hacia mí. Pasé por montones de psiquiatras, porque lamentablemente en el servicio público tú no tienes una secuencia, no tienes un solo doctor que ve tu caso, por lo tanto te conoce y se va haciendo un seguimiento y por lo tanto hay un crecimiento y una sanación en conjunto. Eso no sucede en el sistema público porque van y vienen los doctores, entonces tú eres solamente como el que le tocó ese día, si tuviste la suerte de que te tocara dentro del mes, esa atención y te da tu receta, como que te escucha media si es que te mira y luego tú te vas a tu casa a empastillarte. Viví durante muchos años ese proceso accediendo porque no quería perder a mi hija, tampoco quería seguir perdiendo más en mi vida. Tuve esa lucecita de esperanza que agradezco al universo que me llegó y producto de esa lucecita es que yo llegué al Alcino también. Como les comentaba, yo opté por esta opción de medicarme. Llegué a tomar 16, 18 medicamentos al día durante años, que me perjudicaron un montón en muchos aspectos, más allá del mantenerme parejita y que no hacía problemas, porque finalmente ese era el fin que quería mi mamá al desconocer todo lo que me sucedía, porque no se trata solo de una persona. Cuando hay una persona enferma, se enferma su entorno, no se enferma solo la persona. Entonces mi mamá estaba enferma por mis crisis, luego enfermé a mi hija pequeña, también había alteración dentro, no sé, del círculo de mi pareja, mis cercanos, mis amigos, y llegamos al Sino. Llegamos al Sino y la vida nos cambió. Nos cambió porque primero me empecé a recibir educación respecto a lo que a mí me sucedía, de cuál era mi diagnóstico, por qué había sido diagnosticada así, por qué eran necesarias las drogas que tomaba y qué hacían en mi cuerpo, por qué era esa cantidad. Educaron a mi mamá y a mi familia en lo que significaba ser un paciente psiquiátrico y además con consumos problemáticos, porque no era solamente que estaba loca, además era la alcohólica, la oveja negra, la perdida, la sin rumbo, montón de cosas. Si tú te llenas de adjetivos, de pasar a ser una persona como común y silvestre, pasas a ser como la lástima de la familia, pues la pobrecita, la que salió mal, la que... Por eso te digo que me aterró cuando dijeron de la interdicción. Yo tengo una hermana Down que tiene 27 años y nosotros por dignidad no le hemos hecho la interdicción porque ella va y cobra con su dedito, no firma, pone su huella y es súper digno para ella poder sentir que ella tiene su pensión. Y por eso mismo como familia decidimos eso, pero lo decidimos después de pasar por el Alcino. Y no es porque el Alcino sea el cielo, bueno, para mí lo es, sino porque es el modelo diferente el que se está implantando, el no solo a la persona. Si bien el foco está en la persona, en volverla a reencantarse con la vida, porque finalmente los procesos que nos pasan son químicos, tienen que ver con cosas sociales, con la vida que te tocó vivir, con los traumas, etcétera. Más encima tienes esta cosa del estigma. Como les decía, montones de psiquiatras me cuestionaron haber sido madre. ¿Por qué tuviste hijos? Me decían. Y yo así espantada, porque soy mujer, yo amo a mi bebé, ¿por qué no puedo ser mamá? Mi cuerpo está preparado para eso y funcionó correctamente. Quizás esa maternidad y ese montón de hormonas hizo estallar en mí todo esto que está reprimido por no haber sido tratado correctamente, quizás en la infancia, la adolescencia, etcétera, que le pasa a muchos. Y luego llegó enfrentarse a estas personas que te enjuiciaban
solo por ver tu carpeta, o sea, ni siquiera por conocerte ni por preguntarte qué sientes tú, qué crees tú lo que te pasa, ¿estás de acuerdo con este diagnóstico? ¿Cómo te sientes con las pastillas que te estoy dando? ¿Sientes mejoría? No existían esas preguntas y simplemente era un maniquí sentado frente a un profesional que digita en un computador. También no todo es negativo, yo también quise soñar. Cuando salí del Alsino, dije voy a cumplir un sueño. Hoy día soy la locutora de la radio de Alsino, Rosy Teré. Y cuando salí del cine, yo dije, me voy a premiar y voy a hacer algo que jamás hubiera hecho antes. Y hice un curso de locución y doblaje en Provost, que es donde está todo el doblaje de Chile. Con Don Cristian es un curso caro, sigue siendo caro, es aún más caro. Y no tiene ninguna facilidad de pago. Yo no soy una persona de recursos, yo me autocatalogo económicamente pobre. Culturalmente y todo lo demás soy muy rica, pero económicamente estoy bajo, no soy clase media. Y bien, por esto mismo, este curso era tan caro, yo le digo a don Cristian, pucha, podríamos hablar con la directora de este instituto y proponerle si existe alguna beca con descuento por este sueño que teníamos. Y bueno, no le di yo mi nombre, don Cristian se contactó con esta persona y le contestó que no, que ellos habían tenido muy malas experiencias con personas bipolares y que no era una carrera recomendada para personas en nuestra situación. Bueno, yo soy porfiada, una de las cosas que me llevó a estar mucho tiempo pegada en lo que estuve pegada, mi tosudez, pero ahora la uso en mi beneficio. Finalmente yo me matriculé igual. Como nunca le contó don Cristian quién era la persona con nombre y apellido, yo me matriculé y salí con un 6.8 y al final yo le conté que esa era yo y todas las felicitaciones y esa era la loca y la loca había podido graduarse con flores y todas estas cosas. Fue rico, sí, fue reconfortante. Sin embargo, la otra parte triste del sueño es que cuando yo tengo mi carnet de discapacidad y lo saqué justamente porque dije, oh, se viene la inclusión laboral, bacán, voy a tener un nuevos horizontes, porque si bien yo ya tengo 45 años, entonces yo tengo 2 hijas, una de 16 años, que es la que era chiquita en aquellos años que yo les cuento, y otra que tiene 10. Ay, me fue el hilo. Ya, les estaba contando que, bueno, cuando terminé esto, la ley de inclusión laboral, y dije, ya, puedo encontrar una mejor pega, puedo desarrollarme mejor en lo que siento que hago, que lo mío es el hablar. Yo hablo mucho, por lo tanto, así también canalizo mi energía, mis frustraciones, y prefiero utilizarlo en pro y en bien de los demás. Entonces, siempre trabajé en servicio al cliente y estas cosas. Y empecé a postular, dije, la nueva ley de salud de integración, vamos allá, pongámosla en el currículum, que suene bien bonito, que tengo todas estas capacidades, miren, acá están en todas estas empresas yo he trabajado súper bien, y empecé a rebotar feo, porque en las entrevistas me miraban de pie a cabeza, y la primera era como, ¿y tú qué eres? Sí, no, bueno, yo soy Paola, mi diagnóstico es bipolar. No se te nota. Sí, ¿y qué tengo que tener? ¿Cómo se me puede notar a mí que soy bipolar? Y bueno, me decían, bueno, muchas gracias, súper lindo tu currículum, pero te llamaremos. En una oportunidad fue tan feo que ni siquiera, o sea, en realidad, las 3 opciones que tomé para buscar trabajo, ninguna me llamaron para decirme, no, Paola, no quedaste, muchas gracias. Ni siquiera un mail, nada. Lo encuentro lo más indigno que hay, porque por último en cualquier otra parte a ti te dicen siga participando por último. Acá nada, y siendo que se supone que yo estaba ingresando por un cupo especial, por lo tanto, una formalidad es lo único que espera uno. Oye, mira, sí, no cumples con el candidato que nosotros estábamos buscando. Pero yo me sentí súper discriminada. Finalmente, ¿qué hice? Borré la discapacidad de mi currículum y en una semana encontré trabajo y llevo ahí 2 años. Soy ejecutiva de servicio al cliente, 2 años atendiendo personas todo el día. Yo, y me van a gloria por esta, no discuto con nadie, porque
a todos los atiendo como si me atendiera a mí, como si atendiera a mi mamá, y para mí ese es mi regalo, mi devuelta de mano con el universo, porque en este minuto no podemos hacerlo de otra forma. Pero si no hubiera sido por este acompañamiento del Alcino, que no es solo del director, no es solo de la psicóloga, no es completo, es desde el tío que maneja el auto, que a mí me enseñó, por ejemplo, a dividir en nuestro jardín ecológico. Me enseñó a dividir plantitas. Yo ahora tengo un hermoso jardín, ya que estoy en teletrabajo y también encerrada. Descubrí mis dedos verdes, siempre lo quise, pero no lo había podido realizar por esto mismo de trabajar muchas horas, aparte. Ahora yo me estoy terapiando con mis hijas porque también ya me di cuenta que ese daño que queda es muy importante, y si yo no lo resuelvo ahora en su infancia, van a ser adultas dañadas que no van a saber resolver y van a caer en el mismo círculo en el que estaba yo, del perdón, del no saber. Incluso podrían ser, tu mamá es bipolar, entonces tú también eres bipolar porque lo heredaste. Pueden incluso ser estigmatizadas producto de mi estigmatización. Entonces no es justo. Y en este proceso que estoy llevando de terapia con mis hijas, que tuve que hacerlo de forma particular, además, porque no hay acceso. Yo no soy una persona rica, yo, como les digo, soy pobre más bien. Pero soy muy rica para el Estado porque no me gano bonos, pero soy muy pobre para la clase media, pero tampoco me gano bonos. Así que sobrevivo de mi trabajo. Bueno, esta terapeuta yo la conseguí a través de la Fundación para la Confianza, que gracias a ellos accedí a una terapia de bajo costo, familiar, grupal, y bueno, con esta psicóloga yo me he dado cuenta de que estoy cambiando el rumbo de toda una familia. No solamente yo, no solamente mis hijas, porque empiezan a sanarse todas. La relación que había completa en mi familia siempre fue de conflicto, de mujeres fuertes, y por eso yo era como débil y callada y no quería, porque había muchas mujeres fuertes. Y sin embargo, este acompañamiento del Alcino nos educó a tal forma que uno crece en valores. Uno adquiere cosas diferentes que van más allá de darte una alta médica, sino que aquí también tiene que ver la persona, tiene que ver lo humano, nos deshumanizan con esta ley. Imagínense, esta Paola que hoy día empezó después de salir del Alcino, empezó a realizar todos sus sueños. Yo vivo sola, me compré mi casa, en 2 años me compré mi casa, tengo este título de locutora, soy artista visual también, tengo muchos sueños, también hago Reiki, y todo eso hubiese desaparecido si a mí me declaran interdicta o si a mí me internan en un psiquiátrico y yo de ahí no salgo más. ¿Qué historia hubiesen tenido mis hijas? Son futuras también con problemas, porque vivir con una mamá como yo es difícil, pero se habla. ¿Por qué te digo como yo? Porque las personas que hemos pasado por estos procesos tenemos una forma diferente de ver la vida, tenemos también unos ciclos diferentes emocionales, pero es solo eso, no somos raritos. Es cosa como... Yo tengo esa capacidad de entenderlos a todos, y siento que esa capacidad también la pueden tener los demás, de tener esta empatía en el otro, de ponerse los zapatos en el otro. Siento que no se ha educado bien a la sociedad en cuanto a eso. Entonces siempre estamos rebotando contra las puertas. Yo con orgullo siempre digo que soy loca y que tengo mi diploma de salida del Alcino. Yo digo soy loca titulada y certificada con timbre, con todo. No soy fuera el tipo salmón. Sin embargo, ese camino fue súper difícil. Fue súper difícil, y ahora yo sigo en esta pelea. Yo tuve que... de forma independiente con mi jefatura, conversar y contarles que yo tengo este diagnóstico, para que no me hicieran ir a trabajar a la oficina, porque de verdad a mí me causaba crisis de pánico viajar en el transporte público. Porque mi hija chica es crónica respiratoria, entonces no es solo enfermarme yo, puedo matarla a ella. Entonces, pero tuve que llegar a eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo les cuento a las personas que tengo esto, de inmediatamente el nivel donde me tienen baja.
O sea, yo de ser una persona súper bacán, súper inteligente, que puede resolver y que tiene capacidades, pasa a la loca, la que en cualquier momento va a tirar una licencia, la que no nos sirve porque se puede desequilibrar, etcétera, sin que eso suceda. He tirado una licencia solamente y fue este año porque ya el estrés no me dio más en estos 2 años y fue por solamente 11 días, que fue como para nivelarme. Imagínate una pandemia, estos problemas con la salud normal pública, que yo he ido al consultorio y voy y me dicen, no están los remedios, no está tu receta, está la orden, pero no está tu receta. Yo fue en el tiempo que tiré mi licencia, porque estaba con mucha angustia, y me dicen, lo siento, mandaron la orden, pero no está la receta física, por lo tanto no te podemos entregar tu medicación. Yo sé que si yo no tengo un buen dormir, empiezan mis ciclos a fallar. Y todo el mundo hizo así. De mañana, anda al COSAM, escribe un reclamo en la OIRS, y nadie se hizo cargo. A mí me dio una crisis, pero me dio una crisis controlada. Finalmente terminé hablando con el director de ese consultorio, que habló con el director del COSAM, porque yo ya sé cómo uno tiene que recurrir a las personas, y si bien yo lloraba, producto de mi angustia, fui capaz de claramente explicarle que por favor no tomaran en cuenta mi llanto, sino que mi reclamo. Y afortunadamente se resolvió. Pero ¿por qué tengo que estar pasando por hacerme yo responsable de la responsabilidad que es de otro? Yo mido de acuerdo a cómo yo trabajo de una forma correcta, no miento, no hablo más allá ni prometo cosas que no pueda cumplir, porque eso no lo podemos aplicar también a los profesionales. ¿Por qué tiene que ser, por qué tiene que haber una vara así? ¿Por qué nosotros aquí y los demás acá? Si finalmente es un periodo. Y bueno, parece que me la viví. Así que eso. Gracias, Pau. Eso es mi aporte. Gracias, Paulita. Martín, vamos a cerrar contigo. Hola, buenas tardes a todos, los 19 participantes que están acá. Bueno, yo soy Martín Penuer, tengo 44 años, soy de profesión contador auditor, también soy técnico en rehabilitación de la USACH, también soy papá de 2 hijas, tengo una esposa hace 18 años, me casé 2 veces, por el civil, por la iglesia, en fin, soy una persona bastante feliz y creo que he encontrado el sentido a mi vida. Tengo de diagnóstico un trastorno bipolar afectivo clásico 1, no, tipo 1, no sé, pero he tenido mis relaciones con los hospitales psiquiátricos, he estado por primera vez hospitalizado con 18 años en el Horwitz Barak de ahí de Avenida La Paz. He estado 40 días en el pabellón 5, he vivido en carne propia lo que es la hospitalización en ese instituto, y les puedo decir que yo fui una víctima del trato deshumanizado, porque a mí me aplicaron electroshock y ni me avisaron, yo no necesitaba electroshock. Así que, porque tengo una experiencia posterior a ese que ya les voy a contar, que no era necesario electroshock, pero a mí me aplicaron electroshock y no sé si me afectó a nivel cerebral, mi conducta, no sé, pero en fin. También la sensación de encierro, de sentirse uno que está dentro de una cárcel, que hay un enfermero que te mira como carcelario, así con frialdad, duro, como, me acuerdo, el enfermero Ricardo. Yo sé que era un buen tipo, padre de familia, pero el tipo era muy duro, muy medio deshumanizada el trato hospitalario que daba en el Barak ahí. Y las rondas médicas pasaban por las camas de uno, las rondas médicas, se notaba que era bastante académico, no hay un trato humanitario, no se ve que uno puede agarrar confianza con el profesional, no, es bien fría la relación, es bien profesional, bien dura, bien. Esa es mi sensación de hospitalización. Y también era darte el cóctel de pastillas, ¿cierto? Y salir al patio, y del patio a la cama, y la cama al patio, y en fin, y también ver que no había una intención de una rehabilitación, de darle al usuario
la posibilidad de cambiar ese estado, ¿cachai? Era como la sensación que me da pena, que estamos llegando súper tarde. Yo creo que esta ley, no sé dónde estuvimos nosotros, que se hizo entre gallo y medianoche, porque si ya está promulgada, si ya está firmada por el presidente de las Naciones, porque pasó por proceso legislativo, por la Cámara de Diputados, por la Cámara de Senadores. No sé dónde estuvimos, lamentablemente me da pena que tengamos 60 días para apelar a una reglamentación. Yo no sé qué podemos hacer ahí, Daniel, ¿no? Dariel. No sé cómo podemos colaborar para por lo menos tratar de revertir por lo menos lo que se pueda, en pos de la gente que sufre, ¿no? En pos de los pacientes o de los usuarios, por decirlo así. No sé, en fin. Pero vamos a seguir sobre lo testimonial mío. A todo caso, lo digo desde la humildad, ¿no? Desde el analfabetismo total de la ley, bien agarrado de las mechas todo lo mío, más de la sensibilidad como ciudadano y de la experiencia que yo he vivido, más que, yo sé que todos ustedes tienen la experticia y el conocimiento, yo sé que Francisca se ha leído toda la ley y le ha dado vuelta, pero yo he vivido la hospitalización psiquiátrica en Chile, y la he vivido en Argentina, en el domingo que grabé el Open Door, y no es distinto que el de Chile. O sea, allá también la frialdad psiquiátrica es duro porque tú no ves una esperanza. ¿Sabes cuándo vi la esperanza? La esperanza la vi cuando, no sé por qué cosas del destino, había un dispositivo en la Florida que se llamaba Hospital de Día, ¿ya? Porque los hospitales psiquiátricos, el Horwich Barack, te deriva a un consultorio de tu zona, ¿cierto? Para que sigas el tratamiento ambulatorio. Y ese tratamiento ambulatorio lo hice en el San Rafael de la Florida, que también vos vas, te sentás, hablas con el terapeuta, listo, aumentamos la dosis, bajamos la dosis, vaya para la casa. Tampoco te dan la posibilidad de decirte, mira, anda aquí, porque aquí le puedes encontrar la vuelta a una reinserción laboral, una reinserción como persona. ¿Ya? Porque uno cuando cae hospitalizado está deteriorado como ser humano, o sea, no es fácil levantarse. A mí me tocó 3 veces perder el juicio de la realidad. Las 3 veces me creía a Jesucristo, con perdón de nuestro Señor. Las tres veces me descompensé mal. Las 2 primeras fueron hospitalizaciones psiquiátricas, donde sufrí los vejámenes que les estoy contando, el maltrato de los funcionarios, la frialdad, todo esto. Y la tercera vez, el señor que está acá presente, el señor Cristian Silva, lo hizo también con el apoyo, obviamente, del psiquiatra Sebastián Villarroel, una compensación ambulatoria, sin necesidad de electroshock, sin necesidad de sufrir el encierro, entrar por la urgencia con una aguja así que te ponen para compensarte. Fue ambulatoria. Me sacó de una crisis psiquiátrica en forma ambulatoria, conversando con la paciencia profesional, obviamente con la teoría médica que ellos saben instrumentar y todo eso, pero me sacaron en forma ambulatoria. Entonces yo soy un ejemplo de que se puede tratar a un paciente con un trastorno grave psiquiátrico en forma ambulatoria, con los canales correspondientes, obviamente, con la gente capacitada, pero se puede. Y lamentablemente, lo que yo pude escuchar aquí, la ley que están promulgando, que ya promulgó el señor Piñera, sigue apostando a la institucionalidad psiquiátrica, sigue apostando al fármaco, al tenerlo tontito al tipo, a no darle la posibilidad que se reivindique como ser humano y siga un camino de bien. Que a mí me da mucha pena, porque yo sé que hay detalles que marcan la tendencia. Cristian Silva está peleando hace muchos años, más de 18 años, porque le compren la propiedad. Todos estos gobiernos todos estos gobiernos que han pasado por la alcaldía de la Florida, y nadie se ha dignado a ponerlo en el presupuesto. Nadie, absolutamente nadie. Y ahí te das cuenta cómo esta ley salió promulgada, porque no hay interés. Si no hay interés a nivel comunal, no hay interés a nivel nacional. Acá somos 19 personas. Ojalá
podamos hacer algo. Ojalá. Dios quiera que podamos hacer algo. Pero ahí en esos detalles vos te das cuenta que de la política no hay ningún tipo de interés. Porque no, una porque tocan de oído, otra porque no bajan a las bases, no le preguntan a la gente especializada. Realmente no sé cómo la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores tramitó una ley sin consultarla a ustedes, que son los que están con las personas ahí, el día a día, el que conoce los casos particulares de cada uno, que llevan una estadística. No sé, no entiendo. Me da rabia, me da mucha rabia. Es vergonzante lo que nos pasa como país. Yo, por suerte, 3 veces he hecho mierda, psiquiátricamente, a mí me ha ido bien en la vida. A mí me ha ido bien, yo no me puedo quejar, yo soy un tipo de éxito, feliz. Yo tengo mi casa, tengo mi patrimonio, tengo mi familia, soy un tipo feliz, alegre. Pero sé que hay gente que sufre el mismo trastorno que yo, pero no tiene la misma suerte. Porque no tiene la oportunidad de conocer un hospital de día al Sino, porque no se replica, porque no le interesa. No le interesa al gobierno, a los políticos, no le interesa replicar, porque están en otra. Ya sabemos la que están. Nosotros somos la parte, somos en carne propia lo que es la salud mental. Pero no nos dan bola. Estamos llegando súper tarde. Ya la ley ya está, seguimos la misma, se perpetúa el trato. Pobre gente esquizofrénica, pobre gente que va al barack. Van a seguir con la misma, y no le van a dar bola. Acá Cristian nos enseñó a empoderarnos de nuestra vida, a buscarle sentido a las cosas, a ser ciudadanos, a hacernos respetar, a decir que podemos trabajar, podemos estudiar. Esos líderes se necesitan. Lamentablemente, no nos dan bola. Porque es un monstruo grande, es feo. No sé qué más decirle. Yo, si tengo que hacer algo y apoyar en algo, díganme, yo voy a estar ahí, para dar mi testimonio, humildemente, porque yo no tengo la sapiencia de ustedes, no tengo conocimiento. Pero yo viví lo que es la hospitalización psiquiátrica, y realmente no te tratan como persona, no es en Alcino. En Alcino uno entiende lo que es un buen dispositivo de salud mental. Si tampoco Cristian es el gran sabio, no es tampoco el gran Mahatma, ¿cachai? Es nomás hacer bien las cosas, y tener cariño, y tener amor y afecto a tu profesión, ¿cachai? Es simple como esto, pero lamentablemente está hace 18 años que no arriendan ese hospital de día, que es un ejemplo a nivel nacional y referente latinoamericano, y arriendan. Nadie se digna a poner ni siquiera 40 millones de pesos. ¿Qué son para el Estado 40 millones de pesos? Para comprar una propiedad. Bueno, yo creo que vale más la propiedad, pero ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta? Es así, lamentablemente es así. Le dan la vuelta a la espalda. Es un dispositivo de éxito, está comprobado. Yo soy un ejemplo que ese dispositivo funciona. Y está en la ley. No está. Se lo pasaron por el traje. No está. No le preguntaron a los líderes que manejan, que tienen éxito. No le preguntaron, esos diputados son funcionarios. Son funcionarios que nos arruinan la vida. Eso es lo que pasa, compañero. ¿Qué quiere que le diga? No puedo decir más nada. Perdón. Bien, está bien. Con eso ya Dale. Bueno, puta, Martín me emociona. Yo no sé si les he contado a alguno de ustedes la historia de Martín, pero el Martín, en algún minuto nosotros teníamos la posibilidad de inaugurar un centro de salud, y para inaugurar el centro de salud nos pidieron a nosotros que fuéramos los que hiciéramos el acto artístico, y nosotros cantamos el Resistiré, y venía Bachelet, la presidenta Bachelet, a hacer el acto artístico. Las 3 veces que al Martín lo hospitalizaron fue porque, bueno, como él decía, se creía Jesucristo, pero además quería hablar con los presidentes de la República. Él quiso fue a la Casa Rosada a hablar con el presidente de la República, y por supuesto que lo pescaron y lo llevaron hospitalizado. Y aquí en Chile, en el tiempo de Lago, no me acuerdo si Lago Frey parece fue, también quiso hablar y no lo pescaron y también hospitalizado. No, el tiempo de Piñera, el primer gobierno de Piñera fue. Pero él que quería hacer, decirle y hablarle de la paz, del amor y de las cosas importantes de la vida, ¿ya? Y cuando nosotros hicimos esa inauguración del centro de salud, yo tenía que decir unas palabras a la presidenta y le pedí al Martín que saliera a hablar mejor.
Y Martín hoy día puede decir perfectamente que él habló con una presidenta de la República y le dijo lo que tenía que decirle con respecto a lo que es el amor, la paz y la bondad en el mundo. Así que el compañero no está tan psicótico como algunos creen que está, digamos. Habló con una presidenta. Que no lo pescó, digamos, es otra cosa, pero le dijo todo lo que tenía que decir. Ser bipolar tiene sus ventajas, compañero. Ojo. Entonces a mí este hombre él fue el primer también egresado que tomó la bandera de lucha del grupo de egresados, así que fue el primer presidente de la agrupación de egresados, y ya llevamos como el cuarto presidente, y nada, pues, yo le agradezco a Martín que se haya querido hoy día también sumar acá, porque hacía rato que no conversábamos y hacía rato que no lo escuchaba, así que como que se me volvió a apretar el cuello a escucharlo. Bueno, compañero y compañera, la verdad es que primero les agradezco a la Francisca, a la Paola y al Dariel, y a Martín, por supuesto, el que hayan querido estar con nosotros en este rato. Yo creo que esto da para mucho y para conversar harto, pero igual me da la impresión de que a lo mejor en algunos minutitos podría escuchar a los colegas de la sociedad en esta tensión que nos ponen, sobre todo el Dariel, con la pregunta que nos hacen. Muchos de los que están acá, bueno, yo no, pero muchos de los que están acá se dedican al mundo académico y me gustaría escucharlos. Levantó la mano María Angélica y Gonzalo. María Angélica. Sácate. Desmuteate, María Angélica. Ahí sí. Parece que Viviana estaba antes que yo, ¿o no, Vivi? Sí, bueno, igual agradecer a la compañera y al compañero por sus testimonios, que igual son como bastante fuertes. Bueno, igual yo como psicóloga lo he visto de ambas veredas, o sea, de la vereda de la cicatrización, cuando he solicitado apoyo por un tema, no sé, a los 18 años, un tema de vocación académica, y yo creo que pasé como por 4 psiquiatras que yo creo que me diagnosticaron 4 patologías diferentes, y mi tema era orientación vocacional. He vivido de cerca el tema de las internaciones involuntarias, porque trabajé 3 años en el Hogar de Cristo en situación de calle, entonces mis intervenciones en calle eran súper fuertes. Ir a buscar a los usuarios, no era como que yo estuviera sentadita en el spam esperando que llegaran, sino que yo tenía que ir al ruco a levantarlo y sacarlo y generar vínculo ahí en la calle misma. Y esta experiencia igual me forjó como esto bueno, también hice mi tesis en identidad en la esquizofrenia, que fue muy complejo, y ahí conocí de cerca toda la tortura que significa, la interdicción, la esterilización involuntaria, y ahí como que comenzó mi ánimo por querer hacer un cambio real, más que quedarme en la crítica, porque entre las ciencias sociales y entre la gente en general siempre como que nos indignamos por todo esto que genera el neoliberalismo, el patriarcado, la medicalización de la infancia y muchas otras aristas, pero finalmente es difícil como construir y avanzar. Yo creo que como que igual eso es necesario, y no tan solo de nuestras voces desde el privilegio, ¿cierto? Por algo tenemos acceso a internet, podemos contactarnos de acá, sino que también de las voces de las personas que no tienen internet, del sector rural que ni siquiera conoce un SECOF, ni siquiera conoce un hospital de día. No olvidemos el Gualmapu y Temocucuy, que en realidad allá la situación es guerra. Actualmente yo estoy trabajando en Tirúa y es horrible, o sea, yo salgo a trotar y troto al lado de un tanque de guerra. Se corta el camino y veo gente armada encapuchada y yo no sé si son los pacos, son los mapuches, porque en realidad ya no hay identidad de nada, porque los carabineros si se identifican, los balean, entonces andan en autos de particulares, está el APRA metido, que es horrible. Y ha sido súper fuerte para mí. Yo llevo 4 meses en Tirúa y me he enfrentado realmente con la muerte. O sea, hace 3 semanas a mi chofer lo amenazaron de matarlo a balazo, al lado de nosotros, mientras íbamos a un terreno en un sector rural. Mis usuarios, muchos de ellos conservan el chedungún y no se comunican en español, ya, porque yo trabajo en población mayor. Y
los procesos de internación de algunas machi, ya que lo que nosotros desde la biomedicina entendemos como un cuadro psicótico, desde la perspectiva mapuche es un rollo así como de conexión mucho más allá de la realidad, y que eso es una ventaja, ¿ya? Bueno, y así muchas cosas. Entonces, igual yo creo que es necesario como, dentro de todo el análisis de esta ley, como ver la voz de las oprimidas, de los oprimidos, ya sea Sename, ya sea Walmapu, ya sea personas que están internadas, ya, y que no se les da el espacio de compensación, ya, eso es real. Hay gente que lleva 12, 15 años internada y no hay un familiar directo que se haga cargo, y esas personas no tienen la posibilidad de acceder a la realidad que no sea el dopaje. El dopaje es una manera de control social, así como lo son las drogas y el alcohol y el narcotráfico. El dopaje médico también es una manera de centrarnos y ser productivos en este sistema neoliberal para conservar el status quo. Y yo creo que ahí está como el análisis, como en el sentido de, ya, esto tiene una lógica, o sea, que no hayan recursos en salud mental y que seamos uno de los países más locos de Latinoamérica no es menor, entendiendo que el sistema neoliberal encarnado que está acá es prácticamente igual a Dubái. ¿Ya? Es una lógica que a todos les conviene no inyectar recursos en salud mental, a todo el mundo le conviene mantenernos en un shock sistemático desde esta dictadura que se ha perpetuado desde Pinochet en adelante, si es que no de antes. Al menos en el Gualmapu, ellos nunca han visto una democracia, ya jamás. Los pueblos originarios han visto democracia, la consulta indígena jamás se ha considerado. Y yo creo que, bueno, he hablado muchas cosas, pero yo creo así como para ir centrando y focalizando, como que yo creo que también es necesario construir a partir de las voces oprimidas, construir a partir de encuestas dentro de Sename, encuestas dentro de los psiquiátricos, independiente que el criterio de inclusión sea la compensación, yo creo que no puede ser. O sea, yo creo que en pandemia y en militarización no podemos hablar, o sea, en un estado de excepción no podemos hablar de que alguien esté compensado. Yo creo que de acá, de todas las personas presentes, nadie está compensada o compensado. Entonces, yo creo que debiésemos como articular una red así como real, pero no tan solo de la Sociedad Chilena de Psicología Comunitaria como un rol privilegiado, ¿cierto? Que tiene como redes y todo eso, sino también bajar esta información y entrevistar a las personas que son los vulnerados de los vulnerados. Yo creo que eso es como igual un punto sumamente importante de que estas voces sean las que se levanten al Congreso. Ya nosotros que seamos como los facilitadores y las facilitadoras desde nuestro eje, porque yo creo que todos tenemos como un frente dentro de la salud mental, pero que podamos como unir estas voces, cada uno o cada una dentro de su dominio de trabajo, ¿cierto? Ya sea de lo que trabajen cada uno, para estas voces como, así como decir, ya, no se hicieron mesas de salud mental, o probablemente sí se conversaron, pero no se tomaron en cuenta, porque al menos en Concepción sí se llevan años de mesas, ya, siempre desde la institución y todo así como haciendo que lo estamos incluyendo, pero en verdad cuando se escribe la ley, esos resultados de 5 años no están. Entonces como, ya, perfecto, hagamos una objeción a esta ley, cuáles son los alcances que vamos a hacer, pero a partir también de los y las oprimidas. Yo creo que es muy importante como articular desde ahí. Esa es como mi acotación. Gracias. Bueno. María Angélica. Gracias, Piti. Yo me ahora porque estaba yo después, pero agradecer realmente, ha sido muy, muy potente, muy emocionante también lo que han compartido cada una de ustedes, y que nos han dado montones de insumos, y decirles igual que en Concepción, donde yo estoy, también un tiempo estuve participando en una corporación que se llama Voces, y se hicieron varios proyectos, entre esos se llama Expertos por Experiencia, y que eran los mismos usuarios los que iban y conversaban con los otros, que se hizo un trabajo hermosísimo. Inclusive me acuerdo que en ese tiempo en la Universidad Andrés Bello
tomó dentro de las cátedras también, entonces iban ahí y estábamos y conversábamos y montones de aprendizajes se metieron a través de eso. Yo creo que lo que decía Martín, en términos de que en esta ley debieron las voces de ustedes, tendrían que haber estado también, o sea, los aportes de ustedes, porque ustedes son los que se han vivido en carne propia todas estas experiencias, que también yo la conozco porque he estado con otras amigas que también han tenido esas mismas problemáticas. Y yo creo que lo que me di cuenta también es lo que pasó con Paola, o sea, ahí está el tema de ser mujer, ¿me entiendes? De ser mujer y todo lo que implica, digamos, estas desigualdades que hay en todos esos planos también. Entonces yo, de verdad que siempre motivada por trabajar, y bueno, y el reconocimiento que hacen también al SINO, porque lleva años al SINO ahí en este trabajo, y que yo creo que si se lograran sacar estos expertos por experiencia, muchos estarían contando toda esta misma historia de cómo la posibilidad de salir de eso y de enfrentar la vida de otra forma en realidad. O sea, es lo que tenemos que hacer como en conjunto, digamos, con usted y la Sociedad de Psicología Comunitaria y desde los lugares en que nos encontremos, ya sea en docencia o en las mismas comunidades, ¿me entiende? ¿Cómo vamos llevando adelante todas estas iniciativas y fortaleciéndolas? Eso. Muchas gracias por Paola y todos los, Martín también, Dariel, yo creo que tremenda experiencia de Dariel, y bueno, y Francisca, que nos entregó todo eso. Muchas gracias. Gonza. Sí, gracias. Bueno, yo quizá retomar lo que venía diciendo Liliana. En mi caso, bueno, al igual que Javier, que la Anita María, en mi caso la conexión en salud mental tiene que ver con la situación del pueblo mapuche. En lo personal estamos finalizando un proyecto justamente de investigación en donde yo trabajo en la UFRO, sobre salud mental en la población mapuche, y eso he trabajado con la red mapuche de salud, he trabajado con equipos de salud mental, con los facilitadores mapuche interculturales. De hecho, este martes vamos a tener la actividad de devolución de los resultados de la investigación con todos ellos. Y a mí me llega absolutamente sorpresa esto que la ley ya está lista y todo, porque no, y de hecho, una vez que supe eso, me contacté a amigos de otras redes de mapuche, de organizaciones mapuche que trabajan dedicados al tema de salud mapuche, y que estamos discutiendo el tema de salud mental, y resulta que ni sabían que estaba esta iniciativa legal. Y revisando, no la pude revisar en detalle, pero claramente aquí no hubo ninguna consulta indígena en materia de esta ley, pese a que el Ministerio de Salud viene trabajando hace años con las organizaciones mapuche en salud y también con organizaciones de otros pueblos indígenas, yo he estado en reuniones con gente de salud en función de ese proyecto de investigación, y donde claramente desde salud se reconoce que hay determinadas problemáticas en salud mental que claramente tienen una situación diversa o diferente en el contexto indígena. Los temas, por ejemplo, el suicidio es una situación alarmante en el contexto de las comunidades indígenas, lo que señalaba Viviana de cómo hay una sobrediagnosticación de psicosis en el contexto, por ejemplo, mapuche, que tiene otros tipos de explicaciones culturales, y donde además las prácticas en salud tienen es un modelo en sí, un sistema en sí en salud. Entonces, claramente, mirando la ley no considera para nada eso, es decir, no solo, como decía Francisca, no solo es hospitalocéntrica, es monocultural, es una ley que no toma en cuenta la diversidad cultural existente en el país, pese a los pocos avances. O sea, si en nuestro país hay mucha falta, mucha carencia en materia de relación entre el Estado y los pueblos indígenas. En salud al menos algo se ha avanzado, pero pese a ese algo que se ha avanzado, este proyecto de ley fue formulado claramente sin diálogo con el mundo mapuche. Entonces, este martes vamos a tener esa reunión. Yo conversé con el equipo, planteé la posibilidad de que en esa reunión de devolución hablemos de esta ley de salud mental. No sé bien qué irá a pasar, porque ahí van a participar organizaciones mapuche en general,
no sé qué posturas van a tener. De alguna manera estamos tan acostumbrados a funcionar por fuera de la ley que capaz que no moleste esta situación. Pero para ver qué puede ocurrir. De hecho, voy a tratar en el chat de dejarles los afiches de la actividad y el enlace para inscribirse, para que quien pueda participar, participe de esta jornada, que es una jornada de devolución de resultados de una investigación realizada en salud mental indígena, en este caso mapuche. Eso. Y bueno, eso, y por eso también me interesaba esta reunión y las siguientes conversaciones o espacios que continúen. Gracias. Bueno, esa es la idea, Gonzalo, que podamos traer, digamos, personas que nos puedan ayudar también a hacer una reflexión como sociedad, porque como bien dice Viviana, claramente nosotros podemos acompañar, apoyar, facilitar y todo lo que nosotros sabemos, pero también podemos difundir. De alguna otra manera a nosotros nos hacen más, entre comillas, nos escuchan más que a los mismos compañeros y compañeras que han vivido estas dificultades. O sea, de hecho, yo había estado pensando en otro compañero que viniera a hablar, que no pertenece al grupo donde yo trabajo, para que en el fondo no apareciera, digamos, el hospital de día, sino como el lugar, porque no es el lugar, hay muchos otros lugares que también, en la misma revolución de los afectos, trabaja el compañero Dariela y harto trabajo, pero ese compañero no quiso venir y de algún minuto como que se sintió perseguido de no querer contar su experiencia, porque habían académicos y porque habían profesionales. Entonces claro, yo creo que les va a seguir pasando a los compañeros y compañeras que trabajan o que han estado, digamos, involucrados en problemas de salud mental y en conflictos intrapsíquicos, porque los seguimos estigmatizando y los seguimos viendo, digamos, como un síntoma. Y si más encima van a estar avalados por la ley, esto se va a complicar. Esto se va a complicar. Así que, nada, pues invitarnos, porque finalmente esa es la invitación que nos hacemos, a ver cómo vamos a generar en algún momento. Bueno, yo estoy cerca del movimiento también, estoy participando en el movimiento que plantea Dariel, Movimiento por la Salud Mental. Pues las informaciones que lleguen las voy mandando también al WhatsApp de la sociedad, y para que tengamos, y para que estemos, digamos, al tanto de cuáles son los pasos o lo que podamos ir haciendo, porque finalmente esto lo tenemos encima, ¿ya? Y bueno, y por eso partimos también con este conversatorio, porque esto está en la contingencia hoy día, eso estamos ahora, ¿ya? Como dice el Dariel, creo que quedan 60 días para empezar a generar probablemente qué es lo que esperamos. En el mismo conversatorio en que el Dariel preguntó esto de la sociedad civil, si iba a acompañar o no iba a acompañar el tema de los reglamentos, y no lo pescaron, o lo tiraron por el desvío, yo le pregunté también al encargado de salud mental, que en ese tiempo era Irarrázaval, Matías Irarrázaval, que ahora ya no está, que qué pasaba con la sociedad civil en esta elaboración de este proceso de ley. Y él, claro, dijo que sí, que había gente de la sociedad civil, pero ni las organizaciones comunitarias, ni las organizaciones mapuche, ni las organizaciones feministas, ni nadie sabe quiénes son esos de la sociedad civil que fueron parte de esta ley. No tenemos idea. Y los migrantes que no deben tener idea de absolutamente nada, que igual es un fenómeno reciente. Olvídate, y ya sí que no debes saber nada. Entonces, bueno, seguirlo invitando a que sigamos reflexionando esto, volver a darle las gracias a los compañeros, ya es tarde ya para ser día viernes, ya, por lo menos yo también tengo ganas de ir a almorzar, ya, después de todo el día estar en uno y en otro conversatorio. Gracias, chiquillos, de verdad se lo agradezco, Martín, Pau, y Francisca y Dariel, y estamos viéndonos. ¿Estamos? ¿Puedo decir ¿Quería decir algo, Cristian? Una pequeña cosa como... Bueno, había anotado varios puntos, pero hay alternativas. Necesitamos trabajar en red, y no solo entre nosotros, sino que no tenemos red de atención psicosocial. No hay, no existe, no está comunicado el trabajo local con el regional, con el nacional, desde la institución, y desde las organizaciones lo estamos intentando. Entonces la invitación es que puedan participar activamente del movimiento, que puedan proponer libremente, y la interpelación va un poco a que podamos multiplicar esta interpelación con los distintos sectores, ¿sí? Entre psicólogos y psicólogas, entre trabajadores y trabajadoras, es fundamental que haya una organización y que haya una articulación en este proceso, Entonces hoy día vamos a necesitar un rol activo de su parte para poder incidir, ¿sí? Porque las voces no son iguales, hablamos de relaciones de poder, entonces
por favor, hablen con sus compañeros, con sus colegas, multipliquemos esta necesidad de transformar y ocupemos también ese rol que tenemos, que va más allá de la profesión. Todos y todas tenemos poder para cuidarnos, poder para transformar, poder para crear. Así que esperemos que podamos multiplicarlo. Bienvenida al movimiento, todo lo que quieran aportar. Y estamos comunicadas, pues, por favor. Y lo último, está la otra ley, sí, no la hablamos ahora, pero está la ley de paridad en salud mental que está impulsando Gabriel Boric. Nos invitaron a participar de una mesa de trabajo conjunta, por favor, léanla si pueden, es cortita, no transforma mucho, se enfoca en el presupuesto, pero habla con una perspectiva muy patologizante para que puedan ser parte de la discusión si también lo desean. ¿La ley de quién dijiste, Dariel? Perdón. El diputado Gabriel Boric fue el que presentó al Congreso, se llama Ley de Paridad en Salud Mental. Ya. Aumento de presupuesto, pero no transforma nada. Se basa en modelos de Inglaterra y Estados Unidos totalmente descontextualizados. Entonces, invitadísimos a contribuir y a aportar en ese proceso. ¿Ya? Y vamos por una salud integral, intercultural, ¿sí? Vamos por allá. Javier, ¿quería decir algo? Sí, Final, dale. cortito. Dale, por supuesto, dale. Sí, muy breve, bueno, saludarlas a todos. Bueno, solamente una opinión, creo que esto que está haciendo el gobierno no debería extrañarnos, ¿no? Es la dualidad que ha ocurrido siempre, ¿no? Entre esta lucha y resistencia entre el centro y la periferia, entre el modelo biomédico y el modelo comunitario, ¿no? Es solamente que claramente ahora vienen a dar el golpe final, ¿no? Al declarar esta ley. Yo recuerdo que Carlos Pérez Soto, cuando hace años hablaba sobre la ley de salud mental, decía que no era tan bueno, que nosotros como gremio deberíamos estar muy encima de eso, porque claramente podía salir un pastel como el que pretende salir ahora. Como antecedente, no olvidar que la Comisión de Salud, que se organizó el año pasado por la pandemia, tampoco fue tomada en cuenta con las medidas de salud mental que se realizaron desde el gobierno. Entonces, claro, una pregunta ahora como contingente es, curiosamente, ¿por qué surge ahora esta ley en este contexto, ¿no? Claramente puede ser por una estrategia de control social, ¿no? Como está avanzando el neoliberalismo en estos procesos de pandemia. Yo creo que uno de los puntos que se han tocado aquí y súper bueno lo que hace Cristian con Alcino y que esté Paola y Martín, porque claramente nos dan el otro lado, es que, claro, no solamente el problema se da sobre los pacientes usuarios, ¿no? Sino que también los mismos profesionales se institucionalizan. Yo creo que ese es un punto clave aquí también, que es que si esta ley se promulga, o sea, vamos a tener también una horda de psicólogos mucho más institucionalizados en el modelo biomédico. Entonces, en ese sentido, aquí estamos desde la trinchera de la resistencia, ¿no? O sea, claramente que de alguna forma nos hemos desinstitucionalizado, desmedicalizado, porque esa patologización también se encarna en los profesionales de la salud mental. Y yo creo que ese punto es potente también, que esa ley no solamente va a afectar de forma unidireccional, sino que también va a agenciar a todos los profesionales o a la mayoría que trabaja ahí desde ese punto de vista, desde la institucionalización. Entonces, bueno, simplemente creo que me sumo a lo que acá se ha planteado, accionar, influir, agenciar, educar, ya sea desde nuestras redes sociales, redes locales, ¿no? Desde donde estemos insertos. Así que voy a estar atento también a este tema de cuáles son las medidas que vamos a tomar como sociedad, y estoy acá para eso. Muchas gracias por el espacio. Yo, antes de despedirnos, quería hacerles una petición desde mi humilde hogar, y porque ustedes en sus manos en este minuto está, como decía Javier, están en la trinchera. Ustedes son la representación de nuestras voces. Ustedes nos escucharon, ustedes saben las distintas realidades, ustedes están ahí y ustedes están intentando un cambio. Humildemente yo les agradezco. Abren una gran esperanza para las personas como nosotros, me emociona, veo luz
quizás no resulte ahora, pero no dejen de pelear porque nuestro país está cambiando, nuestro país es diferente, no es el mismo que era hace 2 años atrás. Entonces tenemos oportunidad, no la dejemos ir, no nos soltemos, sigamos todos juntos. Quizás nosotros no los acompañemos en este camino, pero ustedes ya tienen las ideas, son profesionales, ese es su rubro, y espero que les llegue este abrazo grande de mi parte, de nuestra familia Alsino, que somos súper unidos, y que sepan que nosotros estamos ahí, si nos necesitan los vamos a ayudar también en lo que necesiten, pero no nos abandonen, por favor sigan peleando. Eso. Ya, Paulita, muchas gracias. Ya, Presi, estamos. ¿Quiere cerrar usted? Ya pues. Anita María, la próxima semana es el conversatorio con Ana María Vera, así que esperamos, ¿verdad? ¿Ah? Sí, por supuesto, el día 8, bueno, un saludo a todos los compañeros, compañeras, a los expertos y expertas por experiencia hoy día. Y el 8 tenemos el conversatorio sobre la nueva constitución, que va en la misma línea, ¿no? De cómo podemos ir juntando nuestras miradas y nuestras propuestas para que también aprovechemos ese camino y ese instrumento, ¿no? Que es uno más, ¿ya? Uno más, así que vamos. Bueno, muchas gracias. Estamos ahí, Paola, y todos los restos con Francisca también. Un abracito, Martín. Que estén bien. Nos vemos. Muchas gracias por la invitación, y les dejé mi correo en el chat. Estoy a su disposición, cualquier apoyo que necesiten en este proceso, pueden contar conmigo. Fuerza. Gracias, Francisca. Gracias. Nos vemos. Chao. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo enorme. Chao, dejé mi correo igual por si acaso. Saludos. Chao.